Tus éxitos FM, la plataforma más caliente de la música latina, presenta De Tú a Tú con José Nelson. Alrededor de 500 días, 515 días, yo conversando con mis hermanos, con algunos de mis hermanos en un Zoom, ¿verdad? Porque era bien al inicio de la pandemia. Les comenté, oye, papi cumpliría 100 años el 4 de febrero del 2022. Y le comenzamos a dar forma y a soñar, ¿verdad? A soñar de que era importante celebrar los 100 años. De repente nos percatamos que además de cumplir 100 años o conmemorar 100 años mi papá, los conmemoró Silvia Resach hace unos días. Y en diciembre 3 los va a conmemorar la radio. La radio en Puerto Rico comenzó el 3 de diciembre del año 1922. Pues lo del viejo, sin duda, es que estábamos mirando hacia dónde iba el futuro, hacia dónde nos llevaba la pandemia, que esperemos, como tú dices, que se convierta en un evento endémico pronto. Y dijimos, vamos a celebrar la vida de papi, sus 100 años. Y como bien tú dices, papi es un hombre que empezó en la radio, trabajó en el control de WIAC, que fue la segunda o tercera emisora en Puerto Rico. Mi abuelo Don Tomí, que ese es el verdadero Don Tomás, porque mi papá era Lucas Tomás. Le decían Don Tommy, pero era Lucas Tomás. Pues comenzamos a darle forma pensando en la radio, pensando en la televisión, pensando en todas las otras áreas que mi papá trabajó, como el primer zoológico comercial en Puerto Rico que se llamó El Monoloro, una estancia de crianza de caballos de carrera pura sangre que se llamó la Hacienda Don Tomás. Papi tuvo un pet shop cuando tenía 28 o 30 años. Tuvo un taxi, que era un carro público. Eso no lo he dicho. Lo digo por primera vez en tu programa De Tú a Tú. Mi papá compartía un taxi, un carro público con el creador de Mi Viejo San Juan. Ya mismo te digo el nombre. Y hizo todo ese tipo de proyecto de vida que lo llevó por accidente de la radio a la televisión, porque los programas de mi papá en radio, que incluían la familia Pérez, igual que los García, una familia, padre, hijo, novio, la esposa, los vecinos. De ahí pasó la familia Pérez a hacer Gloria y Miguel en radio y televisión, y de ahí pasó a hacer los García. El Colegio de la Alegría, que originalmente se llamó Noel Estrada, fue de Mi Viejo San Juan. Y el viejo fue moviendo cada producto o proyecto que hizo en radio, en WIAC, lo fue moviendo a la televisión a través de Guapa Televisión, donde estábamos hablando fuera del aire, que lleva 25 años tú siendo la voz oficial del canal, ¿verdad? Ese canal originalmente era de un puertorriqueño. Luego pasó a ser propiedad de varias empresas norteamericanas, hasta hoy que es parte de una empresa. Un conglomerado. Es correcto. Así que dijimos, pues vamos a celebrarlo desde el 4 de febrero. Y entonces Alexandra Fuentes y David Bernier hacía un tiempo que querían hacerlo García. Pues vamos a hacerlo en el año del centenario. Y la Asociación de Radiodifusores, a través de Eduardo Rivero, de Alan Corales, se unieron. Por cierto, creo que falleció la mamá de Alan Corales, así que cambiando nuestra condolencia, mi sentido pésame al hermano y amigo Alan, presidente de los radiodifusores. Y mi papá era un soñador como tú, José Nelson, que ha ido de la radio a la televisión, a las plataformas, y hoy, 3 años después de comenzar tus éxitos FM, tú tienes un programa en De Tú a Tú, y tu programa lo sigue la gente en 10, 15, 20 países, y aquí me tienes a mí presentado conversando contigo.
No, y hablando no de presentado, sino hablando de historia, porque, oye, Rafa, por lo menos yo siempre quise saber cómo fue que Don Tommy hace el Canal 7, si el Canal 7 fue en Ponce, cómo era la dinámica, tú que viviste en esos momentos joven, universitario, estudiante, ese proyecto del Canal 7 que sigue siendo uno de los canales todavía memorables en Puerto Rico, a pesar de que ahora tiene otro nombre y fue adquirido por otra compañía multinacional. El proceso del Canal 7, esa iniciativa de hacer ese proyecto por parte o trabajar el proyecto de Don Tommy Muñiz. Mira, papi, primero siempre tuvo el sueño de tener una emisora de radio. Okay. Así que curiosamente, él adquiere la última emisora en el dial. Eso tú eres el hombre de radio. 1600. El 1600, esa ¿cómo que le llaman? Ese punto, esa... Ese es el dial del carro, la frecuencia M, el último número, la frecuencia del dial. La frecuencia M se lo otorga la FCC a mi papá en 1965 o 66. De ahí sale Radio Luz. Papi siempre tuvo también la intención, el deseo, el sueño de tener un canal de televisión. Así que se dan las condiciones de manera mágica y Ricavisión, que origina en el canal 5 de Ponce y que retransmite, perdón, el 7 de Ponce, y que retransmite a través de San Juan en una frecuencia un poco más bajita, lo ponen a la venta. Mi papá se percata, se lo ofrecen, el canal, mientras se llamó Ricavisión, hicieron muchísimos esfuerzos, pero no arrancaba. ¿Por qué? Producir contenido, sabrás tú, es difícil. Producir contenido local es bastante complicado. Así que aparece en 1978, a finales del 78, aparece la oportunidad de adquirir Ricavisión, o sea, la señal que papi adquiere es la del 7 en Ponce. Para todos los efectos de la Comisión Federal de Comunicaciones, el canal que papi adquiere tiene un retransmisor bajo la frecuencia del 7 en San Juan, pero origina la señal desde Ponce. De ahí él decide, igual que con la emisora de radio, ponerle el nombre de mi mamá, que era Luz María, y le pone Teleluz. Después de haber tenido Radio Luz, donde tú sabes que tuvo José Miguel Agrelot, alrededor de 30 o 35 años, haciendo su alegre despertar. Hasta el día que se murió Agrelot, porque ese día hizo el programa. Increíble. El programa, se fue a su casa, se tomó la siesta que se tomaba todos los días, luego de hacer un programa que era de 6 a 10 de la mañana, y en Radio Luz es que papi comienza a ser radiodifusor, comienza a tener una relación con la comisión y cualifica para adquirir el Canal 7. Inmediatamente, el 1 de abril de 1979, me acuerdo como ahora, pasó Ricavisión de llamarse Ricavisión a llamarse Teleluz. De 1979 a 1986, pasando el Niágara en bicicleta, papi logró el mantener el canal vivo, el canal puertorriqueño, un momento políticamente muy complicado para nuestro país porque 6 meses antes de comprar el canal, el gobierno de Puerto Rico de aquel entonces, la administración pública del país, utiliza la antena del Canal 7 para el operativo del Cerro Maravilla. Me acuerdo. El Cerro Maravilla estaba en las torres, están las torres. Todavía están allí, sí. Es correcto. Así que mi papá logró su sueño contra viento y marea, lo tuvo 7 años. Te tengo que decir, José Nelson, no sin sentir un poco de una mezcla de dolor y rabia, el gobernador difunto, Carlos Romero Barceló,
hizo todo lo posible para que papi fracasara, ¿verdad? En ese proyecto. Es correcto. No lo logró y papi a tiempo sacando su inversión y manteniendo 1%, se lo vende a una compañía que se llamó Mallrite, que fueron los primeros dueños después de papi del Canal 7. Y de ahí la base de la licencia del Teleluz era de Ponce, se transmitía desde Ponce para afuera, y con el transcurso del tiempo hubo cambios, se movió la licencia a San Juan, o sigue siendo de Ponce todavía. La licencia se mueve a San Juan porque Mallrite consigue el permiso. No, y plantearle, tú eras un hombre muy joven, plantearle a la FCC que en beneficio de la competencia justa en el mercado, ellos debieran permitir que el 7 tuviera una señal en igual de condiciones que originara en San Juan. Y ahí se convierte en Teleisla. Y sobre todas las cosas, también en la misma manera que entiendo yo, ¿no? Que la FCC mira a Puerto Rico como un solo mercado, no lo mira segmentado como lo miramos nosotros, San Juan, Ponce y Mayagüez, ¿no? Ellos lo miran como metro, Puerto Rico metro, y ahí entonces por eso tuvieron la bendición. Y en la medida que pasaba el tiempo, el contenido de la televisión eran todos los programas de Don Tommy, todo lo que había hecho en sus inicios, el Colegio de la Alegría. Los García nació en el Canal 7. ¿Dónde fue que nacieron los García? En Guapa. Los García nacieron en Guapa en el 77 y se mudaron al Canal 7 en 1982-83. Ok. Los últimos 3 años del programa fueron en el Canal 7. Los García tiene esa vida parecida, por ejemplo, a la tremenda corte de Tres Patines que era en Cuba. Uh-huh. Todavía tú la buscas y la encuentras en algunos países nuestros. Pues los García en Puerto Rico ha tenido esa ventaja de ser imborrable y eterno. El último episodio de los García original tiene 35 años. Yo pienso que los Garcías marcó una generación donde hubo la transición de la comedia tradicional, y los García vino a darle ese aire en una década de transformación, en una década donde ya la tecnología ya estaba comenzando a asomarse. Aún recuerdo, yo pequeño veía que ya la televisión estaba empezando a tener una expansión. Yo me acuerdo, yo tenía 4, 5, 6 años cuando mi papá ponía Guapa y de momento ponía 98.5 de Sal Soul para escuchar el Dual Language, que era la película en la televisión en español, pero a través de la 98.5 era en inglés. Y creo que la emisora Radio Sal también lo hizo en varias ocasiones. Es correcto, y fue efectivo y colaboró a mantener al público, ¿verdad? Nosotros somos una isla que aún hoy tiene probablemente un 5%, un 10% de la población. En aquel entonces era mucho más, uh-huh, que su idioma principal el inglés. Por eso es que el San Juan Star fue un periódico que no solamente rompió barreras y esquemas, sino que en un momento era el periódico de récord. Uh-huh. Porque entre El Mundo y El Nuevo Día hubo un periodo de tiempo, ese periodo de maravilla, donde hubo 2 o 3 periodistas, incluyendo a Tomás Estela, ¿verdad? Que se atrevían editorialmente a decir cosas que los otros periódicos les era un poco complicado atreverse a decir. Oye, Rafa, el impacto de los García, ¿tú lo esperabas? La trascendencia que tuvo porque fueron tantos años, no lo esperaba. ¿Tú creías que iba a ser como un programa? ¿Cómo fue ese impacto y la reacción de Don Tommy y ustedes en el grupo de trabajo? Bueno, yo te diría que nosotros, José Nelson, tuvimos un periodo de tiempo donde en Puerto Rico, y lo recuerdo y me emociona, ¿verdad? Donde a veces a las 6:30 de la tarde tú
ibas caminando por una calle de un pueblo o de una urbanización y tú oías el opening de los García. Tú escuchabas, claro, en esa época eran los 3 o 4 canales que había disponibles y para de contar. Todavía no había cable, no había internet, no había information highway, que ahora hay 300 o 400 distintas opciones donde el televidente o el radioescucha puede estar cambiando por 3 o 4 horas y no para, no termina de cambiar. Así que ese éxito de los García nos dio a nosotros una sorpresa muy agradable, y a mí particularmente, que yo lo que tenía era 20 años, pues te tengo que decir que fue difícil porque yo era un hombre muy joven y el nombre del personaje que papi decidió para mí, la gente se burlaba en una onda chévere, ¿verdad? Godofredo, de hecho, todavía al día de hoy la gente te llama. Claro, entonces yo vacilo a la gente y le digo, si tú sabes quién es Godofredo, tú tienes más de 50 años. Así que tú eres una vieja o un viejo. Y la gente, no, mira, era una broma. Y yo también estoy bromeando. Pero es cierto. Fue un momento muy grande, y ahora que en octubre vamos para el teatro en vivo, estoy convencido que la nostalgia va a arropar este país de lado a lado. Y me imagino que en esta vuelta te toca interpretar a Don Tommy. No, voy a hacer de Godofredo. De Godofredo. Por eso tengo el bigote. Pero de Godofredo, como ocurre tanto en... ¿verdad? Dicen que uno se casa, los hombres nos casamos con alguien que se parece en su manera social y de manerismo, etcétera, a su mamá. Y dicen que las señoras, las mujeres, buscan a alguien que tenga una personalidad como su papá. Así es. Así que Godofredo, ahora que tiene 30 años más, pues va a tener mucho de Don Juan. Va a ser cascarrabia, va a ser maceta, porque Don Juan era maceta, trabaja de contable. Así que vamos a despertar la nostalgia de... O sea que la evolución de Godo adquirió lo de Don Juan de su papá y es un molde, una copia exacta o una versión mejorada de estos tiempos, hasta de estos tiempos. Yo quiero añadir, los García, ustedes eran los influencers de aquella época. Es correcto. O sea, es lo que hoy la gente llama influencer por el asunto de la evolución digital, pero ustedes eran todos los que estaban en televisión, los talentos de radio eran influencers. Ahí era donde habría que batir el cobre, como dicen por ahí, duro, y sacar la cara para crear ese contenido de magia. Y ahí es que está la gran diferencia. Por eso es que en principio menciono la transición de lo que fue el cambio generacional, y los García fue muy efectivo. Esa oportunidad de los García comenzó entonces en ti la oportunidad de ser productor, de hacer cosas diferentes. ¿Ahí fue que nació la faceta tuya de productor, o era que tú trabajabas con tu papá? ¿Cómo funcionó todo esto? No, todavía no. Yo todavía estaba buscando definir, José Nelson, hacia dónde yo me iba a dirigir. En un momento yo pensé que iba a ser empresario, pero empresario en el área de distribución de alimentos o de tener una tienda de efectos deportivos, o trabajar y ganarme la vida como administrador o como empresario de cualquier cosa, menos de espectáculos. Okay. Yo me convierto en productor de espectáculos porque persiguiendo a Rubén Blades, que me había convertido en fanático de él, y teniendo ya la piquiña de tener programas de televisión porque me gustaba escribir, conozco a Rubén Blades, aquel disco de Siembra, que sus letras son icónico, sin duda, son posturas sociales. Conozco a Rubén Blades, vamos a una fiesta de la Fania, donde yo voy con un par de hermanos míos mayores, y los únicos dos que no teníamos un trago en la mano éramos Rubén Blades y yo. Así que Rubén Blades se hace amigo mío, me cuenta, yo tenía 20, acabados de cumplir, y él tenía 27 o 28. Tuvimos toda una noche hablando.
mantuvimos la comunicación. A él lo traía a Puerto Rico Aníbal, el tío de Roberto Roena, que baila Roberto con Aníbal. Aníbal Vázquez, que en paz descanse, que fue un gran productor y promotor. Y un bailarín de primera. Y Aníbal y un señor que le decían Cuco el Cojo, que ahora no sería políticamente decirle el cojo, ¿verdad? A nadie. En aquella época él era famoso porque era Cuco el Cojo. Y ellos traían a Rubén, y Rubén compartió conmigo la inquietud de que él tenía deseo de comenzar a hacer eventos en Puerto Rico o presentaciones que no fueran necesariamente senior proms, fiestas patronales o baile. Y en esas conversaciones, que ya Rubén vivía en Nueva York, Rubén era abogado, yo venía del mundo del teatro, yo había hecho teatro desde niño, yo hice la carreta de René Marqués, hice cosas de Pirandello, hice cosas de varios escritores norteamericanos, ¿verdad? Y me llamó la atención y le dije, si tú te atreves, yo estoy dispuesto. Yo tenía 21 años, vamos a hacer una gira, vamos a inventarnos algo. Y comenzamos. De hecho, mi empresa anterior, que se llamaba Promotores Latinos, quien le puso el nombre fue Rubén Blades. Así que en esa relación y amistad con Rubén Blades conocí a Willy Colón. Hicimos a Willy Colón con Rubén Blades, después hice a Willy Colón. Conocí a Celia Cruz gracias a Rubén Blades. Rubén me pidió que yo lo ayudara con muchos de los países de América Latina. Yo tenía 25 años, 24 y 25 años, y aprendí a hacerlo a cantazo. Hiciste historia, porque en esa década de los 80, ahí fue donde comenzó entonces el proceso, como mencionaste, de ser fiesta de pueblo a darle a subir un escalón más, a subir un nivel, ya sea teatro, ya sea Bellas Artes, que en ese entonces, los 80, era que estaba abriéndose paso y era la sala más prestigiosa, lo que hoy quizás representa el Choliseo, que es otro nivel. Pues en ese momento tú fuiste de los primeros que le dio la oportunidad a los exponentes de la música latina. El primero, porque hiciste Richie Ray, Bobby Cruz también, hiciste esto en la carrera de ellos. El primero que hice en mayo de 1982, que Bellas Artes abrió en mayo de 1981. Y fue de los primeros eventos que llevaron la salsa allí. Tú llevaste la salsa a Bellas Artes. Correcto, porque el compañero Fran Ferrer había llevado 2 artistas tropicales de jazz, pero no salsa. Así que yo llevé a Richie Ray, a Rubén Blades y Willy Colón, los llevé con un show que se llamó Una Sola Casa Latinoamérica Unida, que todavía hay gente que tiene algo en YouTube, algunos pedacitos. Y fui el primero con Rubén y Willy, que fueron mis socios en la producción. Pero imagínate, José Nelson, yo tenía 25 años cuando hice eso. Estoy vivo todavía, 40 años después. 25 años que marcaste la historia. Yo también quiero, al público que nos está viendo, el último concierto de Puente lo trabajaste tú, entiendo yo, ¿no? Esa fue tu función. De ahí, en tu concierto, es que él se pone un poquito indispuesto, sale a un hospital, después se traslada a Nueva York y muere al poco tiempo. ¿Cómo ese proceso, cómo fue? Mira, José Nelson, yo digo que yo he tenido, mi esposa y mis hermanos me dicen que escriba un libro de estos 40 años, ¿verdad? Tito Puente el 1 de enero del año 2000, el 1 de enero de ese año que él muere, yo lo había tenido a él el 31 de diciembre en el Hotel Ritz-Carlton para despedida de año. Y él le dice a Ramón Muñiz, que no era familia mía, pero que era uno de mis productores en aquel entonces, le dice, Ramón, dile a Rafa que yo quiero tomarme un café con él. Así que vamos Ramón y yo el 1 de enero a las 4 de la tarde a tomarnos un café, y me dice Puente, hay 2 cosas que me faltan de hacer.
sembrar mis timbales en la luna y tocar con la sinfónica de mi patria. Así que yo le digo, lo vamos a hacer. A él lo manejaba para Booking Ral Mercado. A Ral Mercado, en paz descanse también, le pareció un riesgo innecesario. Pero yo siempre he sido un soñador, José Nelson, y me reuní con la gente. Ya yo había hecho salsa sinfónica con Gilberto, me reuní con el director ejecutivo de la Corporación de las Artes Musicales y le dije, Puente dice que esto es lo que le falta, conseguí las fechas, los conciertos eran a beneficio del plan de pensión de los músicos de la Sinfónica. Bueno, llega Puente, ensayamos, hace el primer show y ya yo noto a Puente en el primer show con menos energía. Tito Puente era uno de los tipos con más energía que yo he conocido en mi vida, ¿verdad? Entonces Tito, yo lo noto así y le comento, oye Tito, ¿tú te sientes bien? Sí. El día del último concierto, Puente, que piensa en la orquesta sinfónica, Puente tenía un riser, una tarimita un poco más alta, y entre tema y tema, él cogía los palitos y se sentaba en la esquina de la tarima. Y yo, está fatigadito. Desde el viernes no lo veo bien. Y en el intermedio le digo, Tito, ¿por qué no buscamos un doctor? No, muchacho, mulato, tú estás loco, que para que un doctor, olvídate de eso, y yo estoy bien, lo que pasa es que yo soy un viejo de 70 y pico de años, ¿cómo tú crees que yo esté? Yo llevo 3 días tocando, y, es verdad, todo era verdad. Así que yo hablo con Ramón Muñiz, estábamos listos para llevarlo a algún sitio, se acaba el show, sale del escenario y le dan un trago de vodka con cranberry y limón. Y uno de los asistentes de él, que era de apellido Rodríguez, me dice, oye, yo creo que Tito hay que llevarlo al hospital. Así que lo llevamos a el Pavía, que está a 2 bloques de Bellas Artes. Y en lo que yo voy al Caribe Hilton con el asistente personal de él a buscar la bata, las pijamas, las cosas, él entró a Pavía, que tú sabes que tiene un centro de corazón brutal. Él entró con el palo, se lo tuvo que quitar una enfermera allí, porque él no pensaba que tenía nada. Cuando yo regreso, media hora después, él tenía una suite en el Caribe Hilton durante esa semana. Llegamos con sus cosas, con su cepillo de dientes y todo. Yo llego allí y me dice, no, Puente está en intensivo. Wow. ¿Qué? Está en intensivo. Y yo, pero lo puedo ver. Dice, sí, pero el doctor Blanco te quiere ver primero. Yo voy y veo al doctor Blanco, que es una eminencia aquí, y me dice, mira, este señor hay que operarlo a la brevedad posible. Él se ve muy bien, tiene un espíritu tremendo, pero está tapado. Y yo fui donde Puente, y Puente lo primero que me dijo fue, ¿dónde está el palo mío? Yo, Puente. Dice el doctor Blanco. Dice, ya él había hablado con su esposa Margie y con su hija Audrey, que ya muchos años en NBC en Nueva York, ella es la del tiempo, por muchos años. Y ya yo decidí que yo en 2 días me voy para Nueva York y me opero allá. Y yo le dije, mira Tito, es que dice aquí el doctor Blanco, ¿qué importa si yo soy? Olvídate, yo me voy para allá, yo me opero allá porque yo estoy haciendo un disco con Eddie Palmieri que se llama Unfinished Masterpiece. Y esa es un Finished Masterpiece. Claro. Y yo no voy a dejar que Eddie Palmieri termine ese disco sin mí. Yo me voy a Nueva York. Y contra la recomendación de los médicos, él decide firmar los documentos de que le den el release, se va a Nueva York, termina el disco y a las 3 semanas de estar aquí, haber estado aquí, decide, pues chévere, me voy a operar. Y muere en la sala de operaciones. Wow, historia, Rafa. Sí, el bibliotecario de la Sinfónica estaba obligado por parte de su job description a grabar
todos los conciertos donde participa la Sinfónica. Ok. Así que un día llega donde mí este personaje que está vivo todavía, que escribió un libro sobre Puente, que cambió la historia completa, pero él no estaba aquí, ¿verdad? Pero él llega un día a mi oficina y le dice a la gente que trabaja conmigo, mi nombre es Joe Conso y yo tengo grabado el último concierto sinfónico de Puente. Y yo lo atendí, dile que entre. Y me dice, mira, yo soy policía retirado, pero yo te acuerdas que yo vine en el 2000 con la gente de NBC y tú nos permitiste grabar 2 canciones para NBC, ¿era verdad? Sí. Y verdad, me acuerdo de ti, pues mira lo que yo tengo aquí. Y me pone el cassette, tú sabes. En aquella época era el cassette, ¿verdad? Y yo, wow, ¿y dónde tú conseguiste eso? No, yo soy coleccionista. Tú sabes que los coleccionistas son así. Así yo soy es. coleccionista, a mí me llegó, yo lo tengo. Así que yo le escribo una carta al director ejecutivo de la Corporación de las Artes Musicales y le digo, mire, fulano de tal, me encontré, esta persona se reunió conmigo y me dice que existe una grabación. Y me llama el amigo Alberto Carrión, que era miembro de la Junta de Directores de la Corporación de las Artes Musicales en aquel entonces, y me dice, mira, Rafa, a los 2 o 3 días, te estoy llamando porque sí existe una grabación y a nosotros nos gustaría que la tuviera la familia de Puente. Así que yo diré, bueno, a mí me parece Genial. que lo tenga la familia de Puente. Así que yo voy a Nueva York con Carlos Rosario, puertorriqueño, un músico, fue esposo de Iri Chacón, que era uno de los el presidente de la Junta de Directores. Va conmigo una persona del gobierno de Puerto Rico y está el hijo mayor de Puente, está Margie y está Audrey. Y yo le puse la cinta y se firmaron ahí unos documentos y se le entregó a Margie Puente esa cinta. En ese mismo momento le pedimos que nos permitiera hacerle un homenaje a Puente, que fue lo que te digo que se llama Viva Puente, que participaron Luis Enrique, Giovanni Hidalgo, Sheila E., que es una de las mejores timbaleras del mundo. Estuvo Grupo Manía, estuvo Jimmy Smith, el actor puertorriqueño, estuvo Melina León, Ernita Nazario, Rosalind Sánchez. Hicimos Domingo Quiñones, Richie Ray, Bobby Cruz. Hicimos trabuco. Había un trabuco. Hicimos Nueva York, Los Ángeles, Dallas y Miami. Y la historia que viva Puente. Que viva Puente y sigue su legado y sabemos que, por eso te digo, parte de la historia de ese productor que movió la música tropical al escenario del otro nivel, eres el responsable. Gracias. Y le diste otro color, ¿no? Y sabemos que también colaboraste con emisoras de radio, en eventos masivos, otros grandes artistas. Esa fase de productor no hay quien se la quite y ese pedazo de la historia fue escrito por ti, Rafa. Así que espero ese libro porque sé que sería de enriquecimiento al intelecto musical, a la cultura puertorriqueña para las futuras generaciones y que trascienda. Al igual que la música, también fuiste revolucionario en televisión. Vamos a hablar ahora, porque esta es la parte más favorita que yo quería. La famosa película de 3D, donde aún recuerdo aquel país se paralizó, por no decir las marcas, aún recuerdo aquella campaña con los Kentucky Fried Chicken, Burger King, las gafas, ponte las gafas. Esa idea de traer ese proyecto 3D a Puerto Rico, cómo se hizo eso en la pantalla, cómo fue que nació y cómo fue que tú traíste una gran revolución. Óyeme, eso fue en el 80 y pico, estamos hablando... En el 1983. Estamos hablando de más de casi 30, 40 años, cuando el 3D... 38 años. Cuando el 3D ahora es que el 3D está haciendo su efecto a nivel comercial e internacional, desde la perspectiva de video, cine, IMAX y todo lo demás. Háblame de esa idea, cómo se me va la película y todo ese proceso. Fue en 1993, perdóname. En 1982 hicimos la primera, el simulacro, ¿verdad?
y adquirimos una película de Columbia Pictures que había sido 3D en el cine. Se llamaba Gorilla at Large. 1982. Tú eras un niñito. Y lo hicimos a beneficio de la Cruz Roja Americana. El modelo de recaudación de fondos era que la gente compraba los espejuelitos en distintos lugares. Esa de 1982, todavía la calidad del 3D no es que ahora es que es bueno, ¿verdad? Pero imagínate, en 1982 era terrible. Así que pasó sin pena y sin gloria hasta que en 1992 yo veo en un magazine, en Time, de que habían logrado crear la profundidad en el video. Y te voy a explicar cómo lo hacían, ¿verdad? Le voy a explicar a la gente que nos está viendo y escuchando. Y yo dije, voy a hacer una película. Y conseguí al tipo que se había inventado la tecnología a que supervisara la película. Y es que mientras los objetos se mueven hacia acá, la cámara se mueve hacia acá. Okay. Y ese movimiento, míralo ahí mismo, ese movimiento crea una profundidad que hace que este sea el primer layer, ¿verdad? La primera hoja, la segunda hoja, y mi cara o mi cuerpo es la tercera hoja, ¿ves? Y entonces eso, cuando lo hacías filmando video, el video crea la impresión o la ilusión óptica de que tú lo estás viendo en tercera dimensión. Y entonces, pues, como yo fui un loco, me acerqué a Ser de Puerto Rico, que me unen lazos de amor y de cariño de toda la vida, y le dije, vamos a hacerlo a beneficio de ustedes. Y Ser consiguió que a todas estas cadenas de comida rápida, conseguimos 17 auspiciadores de televisión, regalamos hasta un carro de Agustín. Eso fue impresionante. Oye, yo me acuerdo, todavía me acuerdo, porque todo el mundo, o sea, yo no me quiero imaginar los ratings de ese momento. Rompió récord de audiencia. Y principalmente, tú que eres un estudioso de esto, de share, porque televisores prendidos puede haber 90%. ¿Cuántos de esos televisores prendidos te están viendo a ti? Es lo que es importante, ¿verdad? Y el encendido y el share ese día, el share fueron 80% y los puntos de rating promedió 46 puntos de rating. Una pela. Y 80% de share. Vendimos 1 millón de espejuelitos. Como quiera, yo pensando que la gente iba a creer que no se veía, porque eso, tú sabes, es una ilusión. Yo, por si acaso, cogí un avión y me fui una semana. Pero lo logramos ver, ¿sabes? Se veía. Es correcto, se creaba. Además que nosotros poníamos en pantalla, ponte los espejuelos ahora, que fue otra cosa que habíamos aprendido con Gorilla at Large, que la gente no entendía, que era en determinados momentos, era que tú te tenías que poner los espejuelos. Que no era todo el tiempo, sino ahora cuando te notificara, ahí venía la parte de unas escenas que entraban, eran minutos bastante significativos, ¿no? Algunos 10 minutos, gran ratito. Porque como ya había mejorado tanto la tecnología, pues tú podías tener escenas completas que mientras estuvieran moviendo. Por eso, si recuerdas la historia, que el gángster era protagonista, ¿verdad? Y la historia, por ejemplo, si ellos estaban en una pista caminando, porque era que ellos estaban persiguiendo a Mundito, que era el que tenía en la mochila los espejuelos mágicos. Okay. Y se llamaba Mundito, como el mundo, porque el proyecto iba por Telemundo. Y entonces era que Mundito se había llevado en su mochila en el aeropuerto. Había venido a ver unos familiares a conocer Puerto Rico y se había llevado en su mochila los espejuelos que eran de este científico, que era el gángster, era el científico principal, y ellos iban persiguiéndolos. Así que en la pista, por ejemplo, del albergue olímpico,
la escena completa iba caminando la cámara y la cámara iba al revés de ellos y ellos iban caminando y Mundito estaba disfrutando la pista. Asimismo en el Morro, asimismo en el Parque de Bombas de Ponce, y todo el tiempo era una escena de Mundito moviéndose y caminando y el gángster persiguiéndolo. Y vimos la historia. Oye, sin duda, mira que todavía lo tengo presente. Imagínate, desde el 82 y la segunda versión que se hizo fue espectacular, Rafa. Así que esa innovación. No, en un país tan pequeño. En un país tan pequeño y así de revolucionario fue. Fue una cosa sin redes sociales. Yo no me quiero imaginar ahora. Lo más bonito, José Nelson, es que al final del día, después de pagar todos los costos de producción, el costo de los espejuelitos, la distribución, los actores, todo, sobraron para hacer de Puerto Rico y donamos $680,000. Que fue un evento histórico de aportación y que sé que en los momentos históricos de SER ha evolucionado muchísimo gracias a esas aportaciones, esas ayudas. Aún recuerdo cuando SER estaba empezando que se le hacía bien difícil porque entiendo que competía también con distrofia muscular en DA. Claro. Eran los cheches de la película. Sí, desde Jerry Lewis, ¿verdad? Jerry Lewis era que venía con el Radio Maratón. Imagínate, Jerry Lewis, Pacheco y Vigoró. Telemaratón, Radio Maratón, era una combinación de televisión y radio, era una cosa impresionante. Rafa, vamos a hablar ahora, antes de finalizar, porque hay mucho que hablar, pero yo quiero decirle a la gente que nos está viendo que una de las personas que marcó el asunto aprovechó, ¿no?, el asunto de la pandemia para evolucionar, fue precisamente ProLat, en este caso la compañía que tú tienes junto al caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa. En plena pandemia hacen historia el año pasado y abren el Coca-Cola Music Hall, porque desde el principio estaba predestinado que la inauguración, la primera presentación iba a ser con ustedes, ¿no? El Coca-Cola Music Hall. Es correcto. Cae la pandemia y ustedes se reinventaron, donde lograron en una presentación más de 1 millón y pico de personas conectadas a ese proyecto. Quiero que me hables para finalizar de esa iniciativa, el riesgo de que tú corriste, cómo lo viste, qué te motivó a tirarte y cuáles fueron los resultados, si te sientes satisfecho, si crees que hay que evolucionar, hay que mejorar. No hay duda. Mira, José Nelson, yo soy un tipo bendecido en todos los sentidos, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de trabajar no solo con innovadores, sino con gente muy talentosa que no le coge miedo a ser primero, ¿verdad? Gilberto, igual que Rubén Blades en aquel momento de 1982, cuando toda la gente conservadora pensaba que era una locura. Nosotros teníamos que empezar el show, y ahora voy a lo de Gilberto, pero nosotros empezábamos el show de Una Sola Casa Latinoamérica Unida diciendo detrás de las cortinas al público que no se podía poner de pie para bailar, porque en Bellas Artes no lo permitían. ¿Ok? Pues cuando llegó la pandemia, que no tuvimos la oportunidad de inaugurar el Coca-Cola Music Hall con ese primer show que inicialmente iba a ser en febrero de ese año pandémico, ¿verdad? Lo que pasa es que desde febrero ya se veía venir y ya ellos, los dueños y administradores, estaban temerosos de hacia dónde iba el negocio, ¿verdad? Así que ahí no ocurrió. Después íbamos a hacer mayo, pero ahí explotó la pandemia en marzo y se fundió mayo. Así que llega junio y se acerca a nosotros Jochi Dávila, para darle honor a quien honor merece, de la administración de ISM, y Jorge Pérez, y nos proponen hacer el primer concierto por stream en vivo. Entonces nosotros dijimos, mira, nosotros lo hacemos, pero vamos a grabarlo, ¿verdad? Y yo creo que ahí la visión de Gilberto de decir, vamos a grabarlo, fue la clave, porque tú sabes que los primeros que fueron en vivo tuvieron muchos tropiezos. Los primeros 6 o 7 meses del en vivo tuvo muchos tropiezos. Y casi siempre por la sobresaturación de la plataforma. La sobresaturación de la gente tratando de entrar
a ver la transmisión. Así que Gilberto dijo, vamos para encima. Nosotros fuimos con un temor ese día, José Nelson, todos, porque todavía no había vacuna. Tú sabes, de hecho, en ese momento, yo no recuerdo, yo estoy casi seguro que no había ni prueba. Tú sabes, estoy tratando de pensar, pero yo creo que no había ni prueba en junio. Estoy casi seguro que las pruebas así de manera libre y comercial empezaron un poco más, o sea, que no fuera en hospital. Estoy casi seguro. Estábamos prácticamente encerrados, no había estaban empezando a trabajar las pruebas, que nadie sabía, nadie conocía la magnitud del virus de la primera variante. Nadie, y fue impresionante. Y entonces ustedes se cuidaron, se protegieron, lo grabaron con distanciamiento. Claro, lo grabamos con distanciamiento, todos los técnicos, incluyendo el grupo de trabajo mío de producción, no solamente teníamos mascarillas, teníamos aquellos shields. Los shields. Entonces nos hablábamos a 10 pies, a 12 pies, tú sabes. Luego, en diciembre, Gilberto dijo, yo quiero hacer uno de Navidad. Lo dijo desde mucho antes, ¿verdad? Y entonces hicimos el de Navidad, y el de Navidad fue un batazo gigantesco. Una iniciativa de Gilberto y sus hijos, Joel y Miredis, ¿verdad? Que aprovecho para decir que todo el proyecto de plataforma y discográfico de Gilberto lo corre su hijo Joel en asociación con Gilberto. Así que una nueva generación de Santa Rosa son una voz, no necesariamente cantando, porque como dice Gilberto, el que canta es él, ¿verdad? Ojalá y Joel cantara, porque ya lo tendríamos sacando discos y vendiendo. Así pero lo ha llevado ahora a la nueva realidad, porque desde la familia, que fue histórico, fue nominado también, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, sigue siendo un proyecto de trascendencia. Lo vemos ahora con las cartas sobre la mesa. Es una nueva composición y lograron de esa manera llevarlo al próximo nivel. Estas presentaciones tuyas también le ayudan muchísimo, porque fue como un oasis, ¿no? Un bálsamo en un momento de crisis. Aún recuerdo con Navidad fue espectacular también. Oye, José Nelson, mientras nosotros estamos hablando, en 2 horas, Gilberto está en Houston en un teatro. Mañana está en Miami, está sold out, un teatro de 5,000 personas. El domingo, en la tierra de Mickey Mouse, está Gilberto, y ya el domingo va a estar vendido, porque lo que quedan son 250 boletos en el Disney Theater en Orlando, que es parte del Dr. Phillips. Y el lunes, en una producción mía, estamos en Jacksonville, lunes, Día de los Enamorados, por primera vez en un teatro en Jacksonville, y lo que nos quedan son 200 boletos. Gilberto está en un momento donde, sin ser un artista que pierde la actualidad de estar en la radio con un hit, Gilberto es lo que se llama un legacy. Exactamente. ¿Verdad? No un legend, es un legacy. Es el artista que tú tienes que ir a ver porque está en un momento su carrera, su pertinencia, está en un momento que sigue siendo y creciendo en todos los mercados. Venezuela, que se está abriendo poco a poco. Yo quisiera decirte que los compañeros que nos están viendo de Venezuela se están acercando todos los días a pedirnos que regresemos. Y como dice Gilberto, cuando se pueda regresamos, porque la gente de Venezuela no necesariamente son los administradores del país.